Está con nosotros Minú Tavares Mirabal, de Opción Democrática, y es bueno tener este primer contacto. Minú fue de la gente que inicialmente estuvo hablando de este tema y del impacto que iba a tener el caso de Odebrecht en la República Dominicana. Ahora, con estos primeros 14 imputados, de los cuales 11 están bajo arresto, ¿cómo ve Minú este proceso que se inicia hoy? Lo veo como un comienzo, en primer lugar, porque evidentemente no podemos sentirnos satisfechos. Digamos que yo estoy con la demanda del pueblo dominicano a través del Movimiento Verde, que es el fin de la impunidad. Eso implica de toda la impunidad. Eso implica de toda la impunidad. Y en ese sentido, a mí me gustaría señalar 3 aspectos que no pueden estar, digamos, afuera de cualquier investigación que haga la justicia dominicana. En primer lugar, yo quiero señalar el tema del caso del soborno al Congreso Nacional para cambiar la Constitución de la República, vinculado directamente con este tema. Y es importante recordar incluso denuncias que yo misma hice, y las hice en la Asamblea Revisora, cuando señalé de dónde provenían esos fondos que se utilizaron para cambiar la voluntad a 100 legisladores. ¿A 100 legisladores? Cerca de 100 legisladores, que eran los que no estaban de acuerdo con él. Y eso es fácil de investigar. Habría nada más que empezar a ver quiénes fueron los que cambiaron de idea, empezar la investigación por ahí. Porque quiénes fueron los últimos en cambiar de opinión y cambiar sus votos. En segundo lugar, el otro tema que es ineludible es investigar qué pasó en la reunión que sostuvo Medina en el despacho presidencial con los principales ejecutivos de Odebrecht para revisar un contrato que ya había sido aprobado por el Congreso Nacional. Eso fue Punta Catalina. Ese fue el contrato de Punta Catalina, que fue de acuerdo con las propias declaraciones de Bichara, fueron renegociadas por el propio presidente de la República en el despacho, en su despacho del Palacio Nacional, y lo celebraron como que le habían logrado disminuir 95 millones de dólares. O sea que una intervención directa del presidente de la República redujo los términos del contrato. De un contrato que ya había sido aprobado por el Congreso Nacional y en el cual también se negociaron para compensar esos 95 millones que habían sido supuestamente rebajados de ese contrato ya aprobado y ratificado por el Congreso. Se acordó la exención de impuestos para esa misma obra a la empresa Odebrecht. Y eso sí fue enviado después al Congreso Nacional, aunque no se menciona como parte de las ganancias de esa reunión. Y en tercer lugar, lo otro que es ineludible que esté en esa investigación es el tema del financiamiento de las campañas, porque de eso no se está hablando, y hay declaraciones de esos mismos ejecutivos en Brasil diciendo, dando testimonio ante la justicia brasileña de que dieron recursos de Odebrecht a las campañas electorales del 2012 y del 2016. Ninguna investigación seria en este país puede, digamos, prescindir, dejar afuera de la investigación yo me concentraría en esos tres casos. Pero el acuerdo con Odebrecht, en este caso, que es el que ha dado pie a este proceso que hoy toma este carácter, solo está viendo lo de los sobornos. Ninguno de los otros elementos es sujeto de este proceso. Bueno, habría que ver si el juez Ortega en este proceso de instrucción abre el abanico. Bueno, tendría que hacerlo. Y preguntarle a los abogados, porque tenemos dos profesionales del derecho. Vuelvo otra vez al tema. O sea, la investigación es contra la impunidad, es contra la corrupción. No hay nada, absolutamente nada, que obligue a la justicia dominicana a limitarse a la investigación de esos sobornos. Y lo otro que quisiera, digamos, decir es que también es fácil de saber hasta dónde se profundizó en el caso de los sobornos, porque
digamos que las sumas que se repartieron tienen que dar 92 millones. Sí. Debieran dar 92 millones. Bueno, entonces, habría que ver, y también tenemos un especialista que son las reconocidas aquí en la planta para ver cómo se esconden 92 millones de dólares en un sistema financiero como el nuestro. Son 4.000 millones de pesos. Y los sobornos, ahí es necesario insistir, los sobornos son solo una manifestación de esos delitos, son solo una manifestación. El gran dinero está precisamente en las sobrevaluaciones. Y el mejor ejemplo es cómo en la mayoría de los casos que se están investigando de Odebrecht, hay un denominador común, que es el envío de adendums aumentando los presupuestos a esas obras. 5 de los imputados hoy, la mayoría del Partido Revolucionario Moderno y por lo menos 2 ingenieros, son responsables de una sola obra, que es la presa de Pinalito, que duplicó el presupuesto original por el que fue contratada. Pasó de 95 a casi 200 millones de pesos. En términos políticos... Es importante ver en el año en que esa duplicación del presupuesto se aprobó. Bueno, el proyecto de Pinalito fue elaborado en el periodo de gobierno de Hipólito Mejía, el proyecto, pero se construyó aprobado en el gobierno de Leonel Fernández. O sea, que la modificación debió ser en el segundo gobierno, aunque eso se puede determinar. ¿Qué te parece en términos políticos el hecho que la tercera parte de los imputados correspondan al principal partido de oposición, que solo ejecutó 2 obras de los 17 contratos que tiene Odebrecht? Bueno, eso lo que me dice es que no están siendo conocidos todos los imputados o todos los involucrados en estos casos, porque esas obras que fueron conocidas en el Congreso Nacional y aprobadas en el Congreso Nacional durante un periodo de tiempo que llega hasta el 2014. Por lo tanto, insisto, no puede considerarse investigar a unos y a otros no. Hay que investigarlos a todos, absolutamente a todos, y esa es la única garantía de que aquí se haga justicia y que de verdad se empiece a transitar el camino del fin de la impunidad. La mayoría de las obras, estamos hablando del 91% de las obras, y anda circulando por ahí una gráfica muy expresiva, fueron aprobados durante las gestiones de Reinaldo Pared y de Cristina Lizardo como presidentes del Senado de la República. Yo quiero también llamar la atención sobre un elemento, ya que estoy hablando del Congreso, sobre un elemento importante, que es que hay implicados varios legisladores activos. Y estaba viendo las noticias, viendo a Alfredo Pacheco que se ofrecía, sí, decía que la Cámara de Diputados debía sentirse en libertad para levantarle la inmunidad que protege la labor legislativa. Eso debieran hacer también, eso esperamos, eso tenemos que exigirle a los demás legisladores cuyos nombres han sido involucrados en esta lista. Son 2 senadores, Julio César Valentín y Tommy Galán. En el caso de Reinaldo Pared y Cristina Lizardo, son personas que evidentemente han tenido mucha suerte, porque aprobándose más del 90% de los proyectos en su gestión y que ni siquiera hayan sido citados en este expediente, implica que han tenido mucha suerte. Han tenido mucha suerte, veo tus comillas. Fíjate, y es algo que debiéramos también poner sobre la discusión y también exigir. En este momento, con la gravedad de esta situación, con un Congreso de la República que ha sido implicado en estos sobornos y que además está en el centro también de este debate, lo menos que debiera ocurrir en este momento
es que ese Congreso se eximiera de seguir tomando decisiones y de seguir conociendo leyes. O sea, es algo que debiéramos también exigir, porque ahí no hay condiciones para aprobar ninguna ley con esa situación. Y por eso insisto en que los legisladores implicados debieran renunciar a esa inmunidad para que el Congreso, que no está en condiciones de conocer eso, y creo que ninguna otra ley en este momento, pueda tomar esa decisión. En las redes sociales circula hoy que el presidente Danilo Medina virtualmente está liberándose de su oposición interna en el Partido de la Liberación Dominicana y conduciendo a la justicia, aparte del liderazgo del principal partido de oposición, y citan el caso de que Temístocles Montá aspiró a la presidencia de la República, Radamés Segura también, y los otros implicados del PLD son seguidores de Leonel Fernández. ¿Tú crees que es un proceso que el presidente Medina y el procurador, que es un colaborador cercano, están caminando hacia la reelección de Danilo, tomando este expediente como parte de un proceso? Cuando ellos aspiraron en aquel momento, o decían que aspiraban, yo recuerdo que yo señalé que ellos nunca, que nunca ellos no fueron verdaderamente, los primeros que no se creyeron candidatos fueron ellos, y algunos de ellos incluso decían que renunciarían si Medina anunciaba que iba a aspirar, o si Fernández decía que iba a aspirar. Eso es bueno recordarlo, así que probablemente eso no sea, pero a mí hay otras cosas que me llaman mucho la atención y que tampoco les podemos quitar el foco, y es el hecho de que entre esos imputados hay un miembro de la comisión que estudia la sobrevaluación de Punta Catalina. Que es César Sánchez. Por lo tanto, es tal vez el único que está más vinculado o más cercanamente vinculado ahora mismo con la toma de decisiones de Medina como presidente de la República. Yo decía esta mañana que el más cercano a Danilo Medina en este proceso era César Sánchez, aunque se viera de la oposición. Porque él lo puso, y supuestamente si le creemos a otros miembros de esa comisión, a otros integrantes de esa comisión, a ninguno de ellos fueron consultados. Entonces, eso pone en entredicho además todo el trabajo de esa comisión, que por cierto llama la atención que no haya todavía rendido absolutamente ningún informe. Bueno. Sobre todo llama la atención porque una de las intenciones que se pueden apreciar más claramente en muchas de las medidas en el discurso del presidente, en el acuerdo de homologación que se hizo con Odebrecht, es precisamente proteger a Punta Catalina, dejarla fuera de todos estos escándalos, de todos estos delitos, y seguir trabajando con esa empresa que no puede hacerlo en la República Dominicana. Entonces ahí hay una protección de complicidades que es necesario que mantengamos los ojos sobre eso. Bueno, muchísimas gracias a Minú. A que no nos sigan mareando, ¿verdad? Vamos a agradecer a Minú Tavares que esté con nosotros. Seguimos esta cobertura.